Hola Melanie. Eh, este es el primer texto. La clase 2 tiene 2 textos y me gustaría que revisen los paratextos para ver si deducen a qué tipo textual pertenece. Bueno. Miren el título. Son 2 notas de opinión, ¿no? Porque eran dos iguales eran, ¿no? Porque yo había visto texto 1 y texto 2. Sí, no son 2 notas de opinión. Este primer texto es la base que va a tomar el segundo texto para opinar, ¿sí? ¿Sería un artículo periodístico? Sí, es un artículo periodístico, pero es una noticia, ¿sí? El hospital de Moreno le recomendó no abortar a una niña violada porque pondría en riesgo su vida. Y acá tenemos el copete, ¿sí? El Ministerio de Salud bonaerense explicó que el centro no negó la aplicación del protocolo de aborto no punible a una niña de 13 años, sino que ella no estaba en condiciones de ser sometida a la práctica por lo avanzado del embarazo y sus condiciones de salud. Y si ven acá, bueno, acá está la referencia bibliográfica. ¿Sí? A ver, espérense que les voy a dar cámara. Ahí estamos. Hola, Anabela. Entonces, en principio, ¿sí? Es no me sale la palabra, es una noticia, ¿sí? ¿A qué tipo textual pertenece la noticia? La crónica periodística. Hola, sí, no te hagas problema, Anabela. Estoy grabando la clase para que los que puedan la vean. ¿Sobre salud? ¿A eso se refiere? A ver. No, es un tipo pertenece al tipo textual explicativo, al argumentativo, al dialogal, al narrativo. ¿A qué tipo textual pertenece? ¿Se acuerdan que vimos el tema del tipo textual por un lado y que cada tipo textual tenía una serie de géneros discursivos? Yo estoy preguntando a qué género discursivo pertenece. La nota perdón, la noticia. ¿El género discursivo? ¿Sí? No el tipo textual. Las dos cosas. ¿Serían Sí, ¿usted dijo la crónica periodística, dijo usted? Sí, es una crónica periodística. ¿La crónica periodística a qué tipo textual pertenece? ¿Quieren que lo leamos y lo van deduciendo? Bueno. Dale. Empezamos, Melanie. Lo voy a aumentar un poco así ven mejor. Bueno. Yo también. No sé si se dieron cuenta, acabo de estrenar los anteojos que no me acostumbro a usarlos. Sí, yo tengo turno el martes, porque a mí se me rompieron los anteojos hace rato, y ¿qué pasa? Hace rato que no iba a la facultad, y yo sé que para la facultad lo necesito sí o sí. Sí, es difícil ver el pizarrón desde el fondo también. Entonces, ¿arranco desde el Ministerio de Salud o desde el Hospital de Moreno? Ese ya lo leí yo. Bueno. En general, ¿sí? Esto es un resumen de lo que viene después en la crónica periodística, ¿sí? Entonces, la dirección del centro de salud detalló que el adolescente ingresó el sábado
al hospital con fiebre producto de una infección urinaria y contracciones. Por eso se la internó y la mamá pidió la aplicación del protocolo. Los médicos le hicieron una ecografía que arrojó como resultado un embarazo de 23 semanas, afirmaron las fuentes, que agregaron que a la mamá de la víctima se le explicó que la nena ya no estaba en condiciones de ser sometida a un aborto, por lo avanzado del embarazo y las condiciones de salud de la niña. ¿Sigo? Un poquito más, sí. En el comunicado, el Ministerio de Salud informó que esa práctica implica un alto riesgo de su muerte para la paciente. La Organización Mundial de la Salud define como aborto la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 20-22 semanas o hasta que el producto del embarazo alcance los 500 gramos, y la Guía Técnica Nacional de Aborto No Punible se basa en esta definición. Bien, acá, hasta ahora, ¿de qué se trata el tema del texto? ¿Del aborto en niñas menores? ¿En niñas menores? Sí, pero además, digamos, ¿por qué pusieron acá la definición de la Organización de la Salud? Ustedes saben que el aborto no punible es ley desde 1913, 1900, es del siglo XIX, ¿sí? En Argentina. Si una menor es violada, es obligatorio para el sistema de salud aplicar esta ley, que es hacerle un aborto, porque es menor, porque fue violada, ¿sí? No estamos hablando de la ley de aborto, sino del aborto no punible, que es en caso de violación o cuando corre riesgo a la vida de la madre, que esa es una ley de hace 200 años, les diría, un poco, ¿sí? Entonces, ¿por qué en este caso, primero, a qué tipo textual pareciera pertenecer este texto? ¿Sería descriptivo? ¿Descriptivo? Es narrativo. ¿Sí? Ah, narrativo. Ah, porque está narrando, está contando. Nos está contando qué es lo que pasó. ¿Sí? Sí. Ahora, en el párrafo 4 no está narrando nada. Nos está explicando la definición del aborto no punible. Esta nena tenía 23 semanas de embarazo. Y aparece esta definición en el párrafo 4. ¿Por qué aparece la definición? Claro, porque dice que la interrupción voluntaria del embarazo es hasta entre las semanas 20 y 22, y ella ya estaba en la semana 23. Correcto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la nota lo que está señalando es que ella estaba fuera del término prescripto por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Ahora, si lo vemos de una manera más humanizada, una semana de diferencia no es la gran diferencia. Vamos entonces, 5. Seguimos, por favor, Gustavo. La directora asociada del hospital, María Dunajevich, afirmó que a esto se suma que la paciente ingresó al hospital con una infección y contracciones, y expresó que la inducción del aborto en estas condiciones aumenta significativamente el riesgo de una eliminación incompleta de la placenta y de una hemorragia posparto con riesgo de muerte y de histerectomía, es decir, de poner en riesgo su capacidad reproductiva a futuro. ¿Qué es una histerectomía? Es la extirpación del útero y ovario. Correcto. Ovarios, perdón. Correcto. Vamos al... Personal de los programas de salud reproductiva y procreación responsable y de prevención de la violencia del Ministerio de Salud Provincial se hicieron presentes en el hospital para brindar asesoramiento, contención y acompañamiento a la víctima y a su familia.
Además, el hospital denunció ante la justicia el delito de violación y se puso a disposición de la familia. Tras la ecografía, se les explicó tanto a la mamá como a la víctima el riesgo que significaba la práctica de un aborto en esta etapa avanzada del embarazo, y se les formularon las alternativas posibles para afrontar esta dramática circunstancia. Explicó Lidia Tundidor, coordinadora del programa provincial de prevención y atención de la violencia familiar y de género de la cartera sanitaria provincial. Los especialistas coincidieron en recomendar a la paciente y a su familia una cesárea programada, la posibilidad de dar en adopción, y explicaron que la víctima tiene derecho a evitar que la coloquen en situación de vínculo con el producto del embarazo. O sea, con su hijo, ¿no? Sí. Noten el tipo de lenguaje que están utilizando. Sí, sí, sí. Melanie, volvés. Anabela no tiene, ¿tenés micrófono? Me parece que no, porque me escribió. Melanie, continúa vos. Además, se le ofreció tanto a la madre como a la víctima acompañamiento psicológico, ginecológico y asistencia social en todo el proceso, con lo cual busca garantizar el respeto de los derechos de las víctimas. La denuncia de violación se radicó hace un mes. En ese momento hubiera estado en la situación adecuada para someterse al aborto no punible, pero pasó el tiempo y ahora no estamos ni siquiera frente a la posibilidad de hacerlo sin poner en riesgo la vida de la víctima, concluyó Tundidor. Bien, bueno. Esta es la nota, ¿sí? Esta es la nota. El texto que vamos a ver ahora es, déjenme que miren dónde estamos, es la nota de opinión propiamente dicha. Son dos médicos que van a opinar sobre este asunto. Compartir pantalla. Profesora, una pregunta. El párrafo 4, en el medio del género narrativo, que no está narrando, ¿no? Sino que está presentando una información sobre, digamos, algo que dice la OMS, ¿no? En relación Sí. al aborto. ¿Cómo se llama eso dentro del texto? Ese es un fragmento explicativo dentro de un texto narrativo. En general se van a dar cuenta que los géneros no aparecen puros, ¿sí? Ustedes van a encontrar fragmentos explicativos dentro de un texto argumentativo, ¿sí? A veces van a encontrar un fragmento argumentativo dentro del texto narrativo. Digamos, ustedes leen. Siempre doy como ejemplo la novela Moby Dick. ¿La conocen de nombre? Sí, Sí. ¿Sí? Es esta novela acerca de la ballena blanca. ¿Sí? Moby Dick es una novela, por lo tanto pertenece al tipo textual narrativo. Pero dentro de la novela hay una especie de tratado sobre cetología. ¿Por qué? Porque nadie sabe nada acerca de las ballenas. ¿Sí? El público en general, la gente que consume literatura, no necesariamente sabe nada acerca de los cachalotes, que la ballena blanca es un cachalote completamente anormal para cachalote. Pero para explicar por qué esta ballena es tan especial, hay un tratado sobre ballenas dentro de la novela. ¿Sí? Cuando yo la leí era bastante chica, pero me pareció fascinante. Si ustedes leen, por ejemplo, el Dr. Faustus de Thomas Mann, dentro del Dr. Faustus hay un tratado sobre música clásica. No es un tratado propiamente dicho, pero sí hay fragmentos muy largos que explican a Beethoven, que explican la biografía de algunos compositores de música clásica. Entonces,
Con esto quiero decir que el tipo textual rara vez se da de forma pura. ¿Sí? Yo Salvo... pensaba, profesora, en los textos de Freud, ¿no? Psicoanálisis, que por ahí empiezan siendo explicativos, ¿no? No sé, para una teoría sexual, ¿no? Uno de los textos. Y de Sí. repente, para ejemplificar, narra el caso de un paciente, o de una paciente. Y todo ese fragmento es Sí, narrativo. es un montón, que a veces uno ya dice de dónde venía esto, ¿no? Y después retoma otra vez la teoría. Exacto, pero está ejemplificando y está narrando un caso específico de un paciente. O, por ejemplo, cuando habla del mito de Edipo, ¿sí? Para explicar el complejo de Edipo. Claro, claro, sí. Se largó a llover, chicos. Así que, un día muy raro. Acá ya llovió. Usted vive en Capital, ¿no, profe? Yo vivo en Capital. Yo Y vivo... acá en Zona Sur ya no llueve. No, pero además mi departamento da un patio gigantesco, entonces uno escucha cómo caen las gotas sobre el patio. Es raro. Yo Entonces, también vivo así, de la misma manera. Tengo una terraza amplia y vivo arriba. Yo vivo en Capital, pero no llueve todavía por acá. ¿no llueve? ¿En qué barrio estás? Estoy en Congreso. Yo estoy en el Congreso. Si te asomas, está lloviendo. Somos vecinos, Gustavo. Estoy cerca de Belgrano y Entre Ríos. Yo estoy a 4 cuadras de ahí. Yo estoy en Rivadavia y Combate de los Pozos. Ah, bueno, re vecinos. Somos realmente vecinos. Entonces, la interrupción del embarazo de una niña, en una niña violada. Sociedad de Opinión por M. Belizán y Fernando Altave. Y acá, si ven, tenemos estas dos estrellitas. ¿Qué son estas dos estrellitas? Acá hay una estrellita y acá hay dos estrellitas. Vamos abajo y acá encontramos las estrellitas. Son llamadas, ¿sí? Que son para textos. Y acá nos dice que Belizán es un médico obstetra, investigador superior del CONICET, y Altave es obstetra, profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la UBA, ambos pertenecientes al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Entonces, ¿por qué tenemos estos dos autores con sus respectivas llamadas? ¿Por qué es importante quiénes son los autores? Porque van a sustentar la defensa de ese texto. Porque son, Digamos, son expertos, ¿no? En ese tema. porque son especialistas. Entonces, tenemos la noticia, ¿sí? La crónica periodística está escrita por un periodista. Este texto está escrito por expertos en la materia. Entonces, es importante porque le da legitimidad a lo que están diciendo, ¿sí? No es lo mismo que opine que opine un experto a que opine, no se me ocurre nadie actual porque no miro televisión, chicos, pero que opine Mirta Legrand, ¿sí? Que ya no opina, viejita. Pero como no miro tele, no sé qué periodistas están de moda ahora, pero bueno. Entonces, los estoy agotando, pero son los dos únicos que pueden leer. Médicos del Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, del partido bonaerense de Moreno, recomendaron no interrumpir el embarazo de una adolescente de 13 años, violada, cuya madre había solicitado un aborto no punible. Ante esta situación, como investigadores en el tema de la salud de la mujer y el embarazo, deseamos dar una opinión académica. Digamos, si lo piensan, la nena tenía 13 años, ¿sí? Es un poco brutal no haberle practicado el aborto, porque es una nena realmente. Aquí. ¿Quién de los dos quiere leer?
Yo quería decir algo, y además de estas decisiones que tomaron las autoridades y el hospital, y etcétera, no sé si se le incluyó a la nena para saber cuál fue su opinión, qué quería No. hacer ella. No, realmente no se la Y incluyó. ahí están vulnerados los derechos del niño también, ¿no? Sí, no solamente, y además, bueno, el hospital tomó una decisión y le dijo a la madre que no se podía hacer por causas médicas, ¿sí? Esta es la justificación de las autoridades del hospital, que en general es un problema para todos nosotros. Cuando vamos al médico estamos de alguna manera en inferioridad de condiciones, porque el médico tiene un saber que nosotros como gente común no tenemos, ¿no? Si quiere leo, profesora. Dale. En las justificaciones para no realizar un aborto inducido, la doctora Mariana Dunajevich, directora asociada del hospital, afirmó en declaraciones periodísticas que la inducción del aborto en estas condiciones aumenta significativamente el riesgo de una eliminación incompleta de la placenta y de una hemorragia posparto con riesgo de muerte y de esterectomía, es decir, de poner en riesgo su capacidad reproductiva a futuro. Las afirmaciones de la doctora Danujevich adolecen de base científica. En primer lugar, al avanzar el embarazo en un adolescente, aumentan las posibilidades de complicaciones del mismo. Un estudio que realizamos sobre 854.377 nacimientos en Latinoamérica, publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en el 2005, se mostró que las embarazadas de edades muy precoces tenían 4 veces más posibilidades de muerte en el embarazo comparado con el grupo de referencia. Perdón, lo voy a volver a leer porque no lo entendí. Se mostró que las embarazadas de edades muy precoces tenían 4 veces más posibilidades de muerte en el embarazo comparado con el grupo de referencia, edades entre 20 y 24 años. Comparado con este grupo, las adolescentes mostraron una mayor posibilidad de tener un niño de peso bajo, 1,62, de un nacimiento prematuro, 1,66, de mortalidad de su hijo, 1,5, de tener una eclampsia, 1,61, de anemia, 1,41, de hemorragia posparto, 1,59, y de infección endometrial, 3,81. Bien. Mi consejo es que después vayan buscando qué significa. La eclampsia, ¿saben lo que es? No. La eclampsia es una condición que a veces ocurre durante el embarazo cuando la mujer empieza a hacer episodios de presión alta, ¿sí? Muchas veces la presión alta desencadena una eclampsia que deviene en la muerte del bebé y de la madre también, en la mayor parte de los casos. ¿Sí? Okay. Infección endometrial es una infección en el endometrio. Sí. Bien, por lo tanto, todo muy divertido este texto, pero es un poco brutal. Por lo tanto, Estos hallazgos... ok. No, sí, si querés. Dale, Melanie, seguimos. Bueno, dale. Por lo tanto, estos hallazgos muestran que la prolongación del embarazo en estas niñas no garantiza una prevención de complicaciones serias, incluida la muerte. Similares hallazgos fueron encontrados en un estudio multinacional realizado por la División de Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud y publicado en la revista British Journal of Obstetrics and Gynecology en 2013. Este estudio muestra que las embarazadas adolescentes tienen mayor riesgo de padecer eclampsia, endometritis puerperal, infecciones sistémicas, hijos de bajo peso y mayor mortalidad de sus hijos en comparación con las edades de 20 y 24 años. bien. En la publicación aludida se refiere que los especialistas coincidieron en recomendar a la paciente y a su familia una cesárea programada. La cesárea programada no previene los riesgos
antes mencionados, y por otro lado, en un artículo que publicamos en la revista Birth en el año 2006, mostramos que la cesárea representa mayores riesgos que el parto normal relacionado con consecuencias en los futuros embarazos, como un aumento en 44 veces la posibilidad de una histerectomía, de 42 veces la rotura uterina y de 1,6 veces de tener una muerte fetal y una placenta previa en un próximo embarazo comparado con las mujeres que tuvieron un parto normal. Bien, esto, placenta previa, es otro de los riesgos realmente serios de un embarazo, ¿sí? ¿Qué pasa? Placenta previa es cuando la placenta está adelante del canal de parto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la madre trata de dar a luz, se desangra ella y el bebé, se desangran los dos. Es una condición muy rara, no hay muchísimos casos, pero es una de las causas de muerte, tanto fetal como materna. Y lo que dice lo que dicen estos autores es que hacer una cesárea a una nena aumenta la posibilidad de que en un próximo embarazo se presente este problema de placenta previa, ¿sí? Además de todos los otros. Yo les voy explicando las palabras, estas partes que ustedes, no sé si conocen, ¿lo conocen? ¿Qué están estudiando ustedes dos? Kinesiología yo. No, medicina. ¿Y? Medicina. Ah, o sea que estás ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, no conocía esta definición de placenta previa y de eclampsia tampoco. Sí. Yo pensé que se llamaba preeclampsia, no sé por qué. Yo iba a decir presión, pero lo tenía como preeclampsia, no como eclampsia. Claro, porque la preeclampsia es el paso anterior a la eclampsia. La eclampsia es más grave, ¿sí? La preeclampsia todavía es reversible, ¿sí? Eclampsia es cuando ya está dado el problema y sinceramente un poco se fue de las manos. Sí. ¿Sí? Yo conozco una chica que tuvo una eclampsia una semana después de dar a luz, sobrevivió, pero con severas discapacidades. Sí. Sí, mi cuñada tuvo presión en el embarazo, re feo, tuvo al nene y estuvo un mes internada. Sí, pero no tuvo eclampsia, ¿o sí? No sé si llegó a ser eclampsia, pero sé que tenía presión por las nubes. Le tuvieron que sacar el bebé antes. Exacto, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, estos hallazgos... ¿Sigo yo o Gustavo? Bueno, sí. Dale. Dice, estos hallazgos muestran que la opción aconsejada a esta niña representa un riesgo aumentado para la capacidad reproductiva de la misma, en contradicción con lo afirmado por la doctora Dunajevich. Quizás el compendio más riguroso desde el punto de vista científico sobre el aborto inducido en el Colegio de Obstetras del Reino Unido, que fue publicado en el año 2011, él mismo refiere que las mujeres deben ser informadas sobre el bajo riesgo que esta práctica implica, y una reciente revisión publicada en la biblioteca Cochrane muestra que los métodos médicos consistentes en mifepristona más misoprostol tienen más de 90% de evacuación en 24 horas para abortos segundo trimestre. En síntesis, la evidencia existente muestra que se le puede ofrecer el aborto inducido seguro a esta niña y con ello prevenir las futuras complicaciones que se podrían generar de continuar con su embarazo. Bien, la palabra compendio. No ahora, búsquenla cuando relean el texto, porque van a tener que hacer los ejercicios y todo lo demás, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué están demostrando estos dos médicos? Refutar a la doctora que atendió a la nena.
la doctora Dunayevich no atendió a la nena, ¿sí? Ella es de alguna manera la directora del hospital, creo. Era director. Y después hay otro personaje que es de la asistencia social del hospital, que fue a hablar directamente con la madre de esta nena, para explicarle que no tenía ninguna obligación la nena de tener una relación con el producto de su embarazo, cosa que es casi espantosa el fraseo, ¿sí? Pero todo para decir que no es un bebé, ¿sí? Sí. Entonces, lo que de alguna manera estos médicos están diciendo es que las razones por las que tanto las autoridades del hospital como las autoridades de los servicios sociales no brindaron el protocolo de aborto no punible, carecen de base científica, ¿sí? Carecen de base científica. Todo lo que le dijeron a la madre y a la nena es incorrecto. ¿Se entiende la argumentación, verdad? Sí. Sí, sí, profesor. Ahora, con lo que vimos, dejar de compartir, con lo que vimos durante la clase. Déjenme que vuelva un poquito, a ver. Clase 2. No, vamos a ir a la clase 1 para que puedan ver las estrategias, ¿sí? Clase 1, ahora se los comparto, se nos está por terminar el tiempo, pero rapidito se los comparto. Aquí estamos. Acá tenemos, los argumentos se despliegan y se construyen desde la lógica de la experiencia o desde la lógica formal. Este artículo, ¿desde qué lógica estaba argumentando? ¿Desde la experiencia? A ver, ¿por qué? Porque son especialistas. Pero acá dice, la lógica de la experiencia tiene que ver con resaltar los valores, las creencias, las pasiones. Sí. ¿Sí? Buscando conmover al auditorio. La lógica formal está ligada Lógica formal, sí. a la demostración científica, ¿sí? Sí. Si yo les dijera, por ejemplo, bueno, como opinión personal, la provincia de Buenos Aires está cada vez más peligrosa. Por ejemplo, la semana pasada fui al supermercado y cuando salía del supermercado me robaron. ¿Sí? Sí. Cuando yo doy ese ejemplo, porque a mí me pasó que me robaron, estoy utilizando la lógica de la experiencia. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, si en cambio yo traigo estadísticas y digo que en comparación con el año pasado, este año se produjeron más robos y muestro los números, en qué barrios, en qué situación, cuántas denuncias hubo, cuántos casos de muerte durante un robo, esa sería la lógica formal. En los dos casos estoy argumentando. En el caso de la lógica de la experiencia, estoy buscando relacionarme con el lector de una manera personal, ¿sí? A mí me pasó esto y por eso yo sé que tengo razón. Estoy apelando al conocimiento de la otra persona, a la que quizá tal vez también la robaron. ¿Sí? Y esa fundamentación tiene que ver con la lógica de la experiencia. Cuando traemos estudios científicos o de estadísticas, estamos operando con la lógica formal. ¿Sí? Entonces, sí.
A la luz de este texto, me gustaría que repasen la clase 1 y la 2 para que encuentren cómo son las estrategias que se están utilizando para argumentar. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, Ahora cuando termina la clase, yo voy a subir la clase y les voy a enviar el texto que vamos a utilizar en la clase presencial. Así ya lo tienen. Si lo Buenísimo. Ok. Lo pueden traer impreso mejor, así no se rompen los ojos con el celular. Pero la idea es que lo tengan a mano y no dependan de internet o de los datos que tengan. ¿Sí? sí, profe. Bárbaro. Buenísimo. Ah, y algo que no les dije sobre por dónde entrar. Tienen que entrar no por la avenida Calchaquí, sino por Camino Belgrano. Todos entramos por atrás a la universidad. Por Buenísimo. Avenida Es la Calchaquí, primera vez que voy. por Avenida Calchaquí está el vacunatorio. Entonces es más difícil entrar. Entren todos por la parte de Belgrano, que es a la vuelta, ¿sí? Como ocupa toda la... No sé si llamarlo manzana, porque es tan enorme el predio que debe ocupar más de una manzana. A la salida sí se puede salir por Calchaquí. ¿Se puede salir? No se puede ingresar, por esto precisamente de la vacunación, pero sí se puede salir. Perfecto. Perfecto. Mira, vos sabés más que yo porque estuviste más antes que yo en... Sí, fui esta semana, el miércoles. Bien. Entonces, avísenle a sus compañeros que se entra por atrás, Bueno. por Camino Belgrano, ¿sí? Buen fin de semana, chicos, y nos vemos el martes. Buen fin de semana, profe. Esté bien. Chao. Luego. Chao. Chao, chao.